Mi nombre es Susana Reveles y en este clip te presentaré algunas ideas de transformaciones rígidas y no rígidas para funciones. Iniciaremos diciendo lo que es una transformación rígida. Una transformación rígida es aquella en la que solo cambia la posición de la gráfica de una función, pero no cambia la forma de la función o de la gráfica de la función. En realidad, una transformación rígida es un deslizamiento de la gráfica, ya sea hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o hacia abajo. Dentro de estas transformaciones rígidas tenemos o contamos con dos tipos de transformaciones: las transformaciones horizontales y las transformaciones verticales. Como su nombre lo dice, una transformación o traslación horizontal consiste en mover o desplazar horizontalmente la gráfica de una función. En esta imagen se muestra una misma gráfica o la gráfica de una función únicamente desplazada a diferentes posiciones. Ya en un ejemplo más concreto, bueno, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado, cuya gráfica obtuvimos con la aplicación Desmos. Bueno, ¿qué ocurre si graficamos la función x menos 1 al cuadrado? Es decir, en lugar de la x en la función, lo cambiamos por x menos 1. Pues en la gráfica lo que ocurre es que la gráfica se desplaza una unidad hacia la derecha. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en lugar de x escribimos x menos 3 al cuadrado? Es decir, dentro de la función o en el argumento de la función restamos 3 unidades. Pues entonces la gráfica de la función se desplaza 3 unidades hacia la derecha. Por el contrario, si en lugar de restar sumamos y escribimos x más 1 al cuadrado, pues lo que ocurre es que la gráfica también se desplaza horizontalmente, pero se desplaza hacia la izquierda. Si en lugar de sumar 1, por ejemplo, sumamos 4 unidades, pues entonces la gráfica de la función se desplaza 4 unidades hacia la izquierda. La forma de la función no cambia, únicamente se desplazó horizontalmente. Si observamos, cuando sumamos, la gráfica se desplaza hacia la izquierda y cuando restamos, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Esto lo resumimos en esta presentación. Podemos deducir que, dada la gráfica de una función f de x, la gráfica de una nueva función f de x menos un número traslada la gráfica original k unidades a la derecha. Es decir, si yo sumo, si la k vale 1, entonces se traslada una unidad hacia la derecha. Si yo sumo 2, se traslada 2 unidades a la derecha. Si yo sumo 5, se va a trasladar 5 unidades a la derecha y así sucesivamente. Y en el caso de que en lugar de restar la k, sumemos k, entonces lo que ocurre es lo contrario. Cuando sumamos, la gráfica se va a ir desplazando hacia la izquierda. Ahora veremos las traslaciones verticales. Estas, como su nombre lo dice, es trasladar la gráfica de una función verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Y eso lo vamos a lograr no sumando dentro de la función, sino fuera de la forma de la función. ¿Sí? Si sumamos un número o una constante k a la gráfica de una función, veamos qué ocurre. Si tenemos, otra vez tomando como ejemplo la función de x al cuadrado, cuando sumamos una unidad, lo que ocurre es que la gráfica de la función se traslada una unidad hacia arriba. Si, por ejemplo, sumamos 2 unidades, pues la gráfica es la misma gráfica, solo que se trasladó 2 unidades hacia arriba. Si restamos 1, entonces la gráfica de la función se traslada o se desliza una unidad hacia abajo. Si restamos 2 o 3, dependiendo del número que restemos, pues va a ser el número de unidades que la gráfica de la función se desliza o se traslada hacia abajo. Entonces, en resumen, podemos decir que, dada la gráfica de una función f de x, la gráfica de la función f de x más un número, eso va a trasladar la gráfica original k unidades hacia arriba. Si hacemos la gráfica de la función f de x menos un número, pues eso va a hacer que la gráfica de la función se traslade k unidades hacia abajo. Estas son las transformaciones rígidas. Recuerda, en estas que llamamos traslaciones, no cambia la forma de la función, únicamente la gráfica se desliza hacia abajo o hacia arriba. Incluso puede haber traslaciones combinadas, donde traslademos cierto número de unidades a la derecha y otras tantas hacia arriba, y entonces ya sería una combinación de ambas traslaciones.
veremos también las transformaciones no rígidas. Bueno, estas transformaciones, lo que ocurre en ellas es que no solamente podemos deslizar la gráfica de la función, sino que va a cambiar un poco la forma de la función. Puede ser que la contraigamos, como si la concentráramos o la apachurráramos, o que la expandamos, como si la estiráramos, pues. Entonces, bueno, veremos cuáles son esas transformaciones no rígidas. Una expansión vertical reduce la amplitud de una función al multiplicar todos sus valores de salida en el eje Y por un número menor que 1. Es decir, yo tengo una función f de x, vamos a multiplicar a esa fórmula de la función por un número menor que 1. Otra expansión puede ser cuando, en lugar de aplicar la función o multiplicar por un número afuera de la función, multiplicamos adentro de la función, pero también por un número menor que 1. Veámoslo con ejemplos. Tomando nuevamente la gráfica de x al cuadrado, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos x al cuadrado por 0.5? Si observamos aquí, igual en Desmos, podemos graficar varias funciones al mismo tiempo. Graficamos aquí dos al mismo tiempo. La de x al cuadrado, que Desmos aquí nos marca, es la que está con el color morado. Esta de aquí adentro es la gráfica de x al cuadrado. ¿Qué pasó cuando multiplicamos esa x al cuadrado por 0.5? Bueno, pues es básicamente la misma forma de la función, o tiene más o menos la misma forma, solo que la expandió. Es como si hubiéramos abierto la función un poco. ¿Qué pasa si ahora no multiplico por 0.5 al x al cuadrado, sino que el 0.5 lo ponemos dentro del cuadrado, como en este ejemplo? Bueno, si te fijas, también se expande, solo que incluso pareciera que se expande más a prisa, ¿verdad? Este es el efecto de multiplicar por un número menor que 1 dentro del argumento de la función. ¿Sí? Hay otras transformaciones no rígidas que también cambian la forma de la función, pero ahora en lugar de expandirlas, las vamos a contraer. ¿Estas cuando ocurren? Bueno, pues cuando multiplicamos por un número, pero mayor que 1. Por ejemplo, si retomamos nuestra gráfica de x al cuadrado, ¿qué pasa si yo multiplico por 2? Otra vez observa, la gráfica de la función original está aquí en morado, no lo marca Desmos, aquí está, es la curva de afuera, y la gráfica cuando multiplicamos por 2, que sería 2x al cuadrado, lo que hace es como si cerráramos la función, la estamos contrayendo, pues. Si multiplicamos por un número más grande, pues también lo va a contraer, por el 3 o el 4 o el 20, la va a contraer, pero lo va a contraer todavía más, pues va a cerrar la gráfica mucho más. ¿Qué pasa si multiplicamos dentro de la función por un número mayor que 1? Pues igual también se contrae la función. Si observamos, el original o la gráfica original es x al cuadrado y si multiplicamos dentro del cuadrado por 2, pues también hay una contracción. Aquí está, es otro tipo de contracción. Estas son las transformaciones no rígidas porque no se está, o sea, no se tiene más o menos la misma forma, pero es como si contrajéramos o apachurráramos pues la función o la estiráramos. Existen combinaciones donde podemos variar este tipo de transformaciones. Podemos tomar, por ejemplo, aquí la gráfica original es la roja. Si multiplicamos por una k mayor que 1, es la gráfica en azul. ¿Sí? Como que la estiramos hacia todos lados. Si multiplicamos por un número entre 0 y 1, es la gráfica de la verde. ¿Sí? Estamos expandiendo y estamos contrayendo. Y otro ejemplo pues sería este que te presentamos acá en general. En este caso multiplicamos la coordenada de x por una constante k para obtener una nueva gráfica. Y bueno, si hacemos los cambios, fíjate, la original es la que está en rojo, aquí no lo marca, y igual a f de x. ¿Qué pasa si multiplicamos por un número mayor que 1? Pues la contrajo, la apachurró hacia adentro. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por un número menor que 1? Pues lo que hace es que la estira, la expande, pues. Y estas son las transformaciones rígidas y no rígidas de una función. Todas estas transformaciones tú las puedes observar y puedes jugar y hacer muchos experimentos proponiendo en Desmos, en cualquier otra aplicación para graficar una función inicial y luego hacer estos cambios. Te invito a que pruebes con cualquier aplicación que tú quieras utilizar. Yo te recomiendo Desmos, es muy sencilla de usar, pero existen muchas otras. Si a ti te parece más sencilla cualquier otra, puedes hacerlo. Y practica, nada más juega con multiplicar por números mayores que 1, menores que 1, con sumar o restar números para que veas cuál es el efecto en la gráfica de las funciones. Esto es todo por ahora y seguimos en contacto. Hasta luego.